Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Buenas noches, Raúl López. Hola, buenas noches, Jordi, encantado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al vuelo 714. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros. Bueno, pues te llevamos esperando tiempo, ¿eh? Esperamos tener la oportunidad, pero nosotros nos hemos ido apañando como hemos podido con el tema del misterio, a nivel así un poquito como tú lo tratas, pero no nos hemos salido, ¿eh? Sí. Te necesitamos de nuevo, ¿eh? Hemos hecho Muchas gracias. muchas barbaridades con la Ghostbox, que espero que no hayas escuchado, ya te lo digo. Espero. Bueno, alguna cosa he escuchado. Bueno, pues perdónanos, porque nosotros, claro, lo tratamos de esta forma más ligera, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque no sabemos. Bueno, pero Raúl, hoy venimos con un tema fuerte, ¿vale? El de las Ghostbox ya lo es, pero este, quizás más conocido por la gente, y es un tema muy fuerte. O sea que yo creo que lo mejor es que luego ya entraremos en otras charlas, pero lo mejor es que introduzcas el tema, ¿no? Que empecemos por la casa, por los cimientos, no por el tejado. Si nos cuentas un poco el origen de la Ouija, esto del nombre, que alguna gente lo sabe, alguna gente no, de dónde viene. Cuéntanos un poco, Raúl. Sí, bueno, la tabla Ouija, lo más conocido de la tabla Ouija es que está formada por la palabra oui, que significa sí en francés, y ja, que es sí en alemán. Eso es lo más conocido de ella. Aún así, hay una especie de leyenda que dice que uno de los que comercializó la tabla, que se llamaba Charles Kernard, pues él dijo que tenía su origen en el antiguo Egipto y que la palabra Ouija significaba buena suerte. Lo que pasa es que años después esto se desmintió, ¿no? Entonces, realmente no se sabe el origen exacto. Aún así, yo creo que me inclino más a pensar que lo de Ouija es sí, significaría sí. Y su origen en sí, hay quien dice que ya en la época de Pitágoras, sobre el 540 a.C., pues ya utilizaban en sesiones que hacían en su célebre secta, entre comillas, pues una mesa mística que se movía sobre ruedas y que señalaba signos, y que tanto el filósofo como uno de sus alumnos pues interpretaban las revelaciones que supuestamente venían de ese mundo, ¿no? Aún así, esta teoría, que también pues se puede ver en muchas webs y en algunos libros, tampoco es del todo cierta. Y hay algún historiador conocido como Rubén Montalbán que afirma que es inventada, ¿no? Y que esa historia viene porque en una enciclopedia de ocultismo que elaboró Lewis Spence, dijo que la Ouija podía tener su origen en Pitágoras y que eso lo había sacado de unas obras que él había leído, ¿no? Pero no mencionó qué obras son. Entonces, en sí, no es el origen tampoco real de la Ouija, sino que más bien la Ouija proviene del año 1850-1853, donde un espiritualista llamado Planchet diseñó una tablilla de madera, que es una tablilla que además se le llama la tablilla de Planchet, de forma triangular o de forma de corazón, con unas ruedecillas en la base y un orificio en el perímetro, donde dentro del orificio había un lápiz. Y entonces esto estaba encima de una mesa o encima de una hoja, y los asistentes situaban las manos encima de esta planchet, y bueno, al final pues, se movía esta planchet, y como tenía el lápiz, pues iba como escribiendo, ¿no? No era como se conoce ahora la Ouija, con las letras alrededor de un tablero, sino que era más bien una especie de escritura automática. Y bueno, a partir de ahí pues fue derivando hasta lo que conocemos como la Ouija actual, que fue patentada en 1890 por un tal Elijah Bond,
y bueno, y a partir de ahí pues fue creciendo, puesto que este invento pues se fue vendiendo de unos a otros y finalmente también lo comercializó los derechos, que no sé si los tienen todavía ahora o no, Parker Brothers, que adquirió los derechos en el año 66, ¿no? Y ese sería el origen en sí. Es decir, descartaríamos un origen muy, 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 muy antiguo, porque parece ser que no, sino que tiene un origen un poco más moderno. Oye, bueno, la Ouija se acostumbra a... Bueno, hay muchas historias sobre la Ouija. La gente quizá tiene información que a lo mejor es errónea. La Ouija se relaciona mucho con el diablo, con Satanás, el típico que aparezca un demonio y que nos haga cosas. Un demonio que intrínsecamente viene relacionado con el cristianismo o con la religión judeo-masónica, judeo-católica. Pero yo me pregunto, en Oriente Medio, y la pregunta es, nos hablas un poco de la Ouija en el Oriente Medio, pero mi pregunta que me viene ahora es, tú tienes conocimiento, dentro del mundo del Islam, por ejemplo, ¿es conocido esto? ¿Tiene alguna relación? ¿Esto es un hecho universal o tiene alguna característica religiosa? Bueno, es más bien de Occidente. Aún así es conocido que en Oriente, en la época del emperador Meiji, que más del 68, del 1868 a 1912, pues allí también se utilizaba la Ouija. Bueno, no tanto la Ouija en sí, sino que eran las famosas mesas giratorias o mesas parlantes, ¿no? Y que ellos le llamaban kokuri, y que consistía en 3 varillas de bambú sujetadas para formar un trípode y arriba una bandeja redonda que era como una especie de mesita, ¿no? Entonces 3 o 4 personas colocaban los dedos encima y cantaban, pues decían Kokuri-sama, Kokuri-sama, que significa más o menos Kokuri, por favor descienda, por favor descienda. Y bueno, pues la mesa pues se movía de un lado a otro, ¿no? Aún así también utilizaban la Ouija. De hecho, utilizan el tablero muy parecido al nuestro, el de Occidente, con sus signos, y también ponen como una especie de el sí, el no, el hola y el adiós, y una especie de signo que es como un torii, una puerta que simboliza una entrada a un templo, y bueno, y representa que el espíritu accede a través de ella, ¿no? Quizá la parte más demoníaca de la Ouija en Oriente no tiene tanta repercusión, ¿no? Porque se considera que por su religión, por cómo ellos ven las cosas, ¿no? Dicen que ellos que entrañan menos peligro porque los espíritus pertenecen a la religión sintoísta, ¿no? Y bueno, aún así es verdad que en Oriente se han dado casos, pues igual que en Occidente, de chavales que utilizan la Ouija y han tenido también problemas psicológicos, como aquí, y también han invocado a cosas que no deberían invocar, también influenciados por la cultura occidental. Pero más o menos viene a ser lo mismo. En otras zonas del mundo, así, con otras culturas, desconozco si hay algo parecido a la Ouija. Me parece a mí que no, que es más bien de Occidente y de Oriente. Bien. Bueno, esto nos lleva a uno de los temas quizá que no son más conocidos o más próximos a nosotros, que es la comercialización de esto. En la década, supongo que de los 70, imagino yo, esto se utilizaba como un juego. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño que esto, la gente decía, vamos a jugar a la Ouija, y ahora las cosas ya se lo toman un poquito diferente, ya se han hecho películas, se han visto cosas, pero en un inicio esto tenía una característica de juego, cosa que creo no hay nada más alejado de la realidad. Sí, claro, en un inicio pues se vendía como un juego, y además que en los años 60, años 70, pues vendían más unidades de Ouija que de Monopoly. Era un hecho curioso, ¿no? Sí. De hecho, las mayores ventas de este producto siempre han ocurrido en épocas pues de crisis, de guerra. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra del Golfo. Y luego, bueno, en la crisis económica esta que hemos tenido tan larga, pues también se han disparado la venta de los tableros Ouija, ¿no? Es algo que
se vende ya no creo que ya no se vende tanto como un juego, porque ya hay más cultura sobre los peligros que entraña la Ouija, pero antiguamente sí se vendía como juego para niños también, y en jugueterías, y no hay que irse muy lejos. 20 años atrás yo había visto en jugueterías la Ouija, y seguro que muchos de nuestros oyentes también lo han visto. Sí, yo, Raúl, lo que recuerdo, que yo soy muy joven, pero soy mayor que tú, recuerdo durante esa época de los 70, principios de los 80, recuerdo que sí, como no habían tablets, ni había internet, ni habían estas cosas todavía, la gente jugaba a los juegos de mesa, y esto del Monopoly, pues es una cosa típica cuando te reunías entre amigos, cuando se celebraba algo. Yo recuerdo que cuando se jugaba al Monopoly, hasta altas horas de la madrugada, siempre salía alguien que decía, hostia, hacemos una ouija, ¿no? Hacemos una ouija. Porque claro, el hecho de reunirse de noche o de madrugada alrededor de una mesa, de un tablero, y estar allí horas tomando cosas, Fanta, yo solo tomaba Fanta y Mirinda y estas cosas, lo conllevaba un poco, ¿no? Pero claro, esto era curioso, ¿no? Después de jugar al Monopoly, se proponía hacer una ouija. Esto decía un poquito la poca cultura que había al respecto, o de dónde venimos, ¿no? De dónde sale todo esto. Ahora ya comentas que esto ha cambiado un poco, pero llegamos también a otro tema clave, intrínsecamente relacionado con lo que estamos hablando, que es los peligros de esto, que esto es uno de los temas más comentados, ¿no? Hay gente que no quiere saber nada de la Ouija, que cree en ello, pero piensa que es perjudicial. Hay toda una serie de, no sé si son leyendas urbanas, pero creencias que dicen que, bueno, se puede quedar un espíritu en una casa, que te pueden poseer, que pueden pasar cosas raras, que, bueno, en la misma película, enorme película del Exorcista, todo empieza con que la chica hace una ouija, y a partir de aquí, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que todo cosas malitas, ¿no? Desde que hace la ouija hasta mira lo que hace la guarda de tu hija, que es Satanás hablando por boca de Regan, la famosa niña poseída. Entonces, los peligros, todo esto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la Ouija en sí no deja de ser un objeto, ¿no? El peligro somos más nosotros mismos, ¿no? Yo, para mí, es un elemento, entre comillas, un juego, porque no es un juego, pero vamos a denominarlo así, que no es recomendable ni para, pues, sobre todo ni para niños, ni para gente que tenga desequilibrios emocionales, ni problemas de depresión, de ansiedad, o gente que sea muy, muy miedosa, muy susceptible, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra propia mente a veces no somos capaces ni de dominar nuestros propios miedos, ¿no? Y tampoco sabemos exactamente, cuando conectamos con esas supuestas entidades, pues de dónde provienen, si son de nuestra propia mente, si provienen de un más allá. Claro, realmente hay muchas teorías, sabemos poco sobre ello, ¿no? Pero sobre todo aquí está la susceptibilidad. Más que los mitos que hay de que haces una ouija y si se te rompe el vaso, se te queda el espíritu dentro de la casa. Bueno, yo creo que si tú tienes ese miedo y lo llevas a un límite y te sugestionas, pues probablemente puedan suceder cosas, ¿no? Ya no de tipo paranormal, sino que cualquier crujido que sientas que sea normal por un cambio de temperatura, ya te parezca eso que es un un espíritu que está ahí y que es por culpa de haber hecho la ouija, ¿no? Aún así también hay casos que se sabe, y si quieres luego hablaremos, pues que sí, que han hecho la ouija, y como el exorcista, como el caso Vallecas, como otros casos que han habido, que bueno, pues que se han producido fenómenos paranormales dentro de la vivienda, ¿no? La ouija en sí no es un juego, no es recomendable, por supuesto, que lo practique ningún menor de edad, y tampoco ninguna persona susceptible, porque acarrea sus peligros, que son más de tipo psicológico que no de tipo espiritual, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora tenemos muy fresco un caso real, que han hecho una película, Verónica, dirigida por, creo que es Paco Plaza. Sí, Paco Plaza dirige Verónica, y esto es un caso real ocurrido en España, y bueno,
aparte de la película, de si es buena o de si es mala, eso ya nos lo dirá nuestro crítico de cine. Eso es un caso real y bueno, lo que han visto la película, pues un poquito ahí sí que la cosa parece un poco peligrosa, al menos, si nos creemos lo que sale allí. Sí, bueno, la película está basado en un hecho real que ocurrió en el año, creo que recordar que a principios de los 90, el caso Vallecas, que había una chiquilla que era Estefanía Gutiérrez, que con 18 años pues jugó a la Ouija con unas amigas en el baño de un colegio de Aragón. Y bueno, las amigas intentaron contactar con el novio de una de ellas, que había fallecido recientemente creo que en un accidente de moto. Y la sesión pues se interrumpió porque la profesora pues vio lo que estaban haciendo y se formó ahí un jaleo porque les habían pillado y bueno, se ve que se rompió el tablero y se liberó de ahí, explica la madre también de ella, ¿no? Como un humo negro. Y bueno, parece ser que era a veces como un indicativo de que hay una entidad maligna, ¿no? Y a partir de entonces pues la familia Estefanía pues empezó a sufrir pues una serie de ataques, de convulsiones por parte de la propia chiquilla, tenía visiones nocturnas y bueno, ya sabemos cómo acabó esto, ¿no? Porque al final pues tuvo que ser ingresada la chica en agosto creo del 90 o 91 por un ataque que sufrió y bueno, quedó en coma y al final pues murió, en principio pues por asfixia pulmonar, aunque no está del todo claro, ¿no? Y a partir del año de su muerte, pues sobre el año 92, al año siguiente de la muerte de ella, pues empezó en la casa de la familia pues a experimentar sucesos extraños. Y de ahí pues incluso hay partes policiales, ¿no? Que se llegó a llamar a la policía debido pues a los sucesos inexplicables que estaban teniendo lugar en la casa, de golpes, de crucifijos que se daban la vuelta, una serie de historias paranormales que todos conocemos que se podían producir en una casa encantada, ¿no? Y quedó constancia con informes policiales de que ahí que se abrían los muebles, se abrían solos y bueno, a finales de los 90 la familia vendió la casa y los nuevos inquilinos, que se sepa, pues no jamás tuvieron o notaron algún hecho extraño, ¿no? O sea, que puede suceder, claro, en muchos casos. O sea, también el caso, creo, en Valencia, que fue en el año 99, el caso Chirivella, Chirivella creo que se llama, la zona de Valencia, la localidad, que también se produjo pues problemas en una casa por haber jugado uno de los hijos con la Ouija. Y bueno, casos hay muchos, hay múltiples. Si quieres que luego comente alguno más, Sí, hay sí. bastantes. Sí, luego comentamos. Ahora, sí. Yo pienso que una vez introducidos en el tema, estamos partiendo de la base que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y en principio imagino que será así en general, ¿eh? Pero yo creo que sería bueno que nos contaras cómo se hace la Ouija, cuál es el procedimiento. Sí. Bueno, normalmente o bien compras un tablero, que eso es fácilmente se puede comprar por internet, claro, o bien te lo fabricas tú. No deja de ser pues un tablero con letras, normalmente en círculo, aunque a veces también puede tener otras disposiciones las letras, y con números también, porque es alfanumérico, y el sí y el no, hola y adiós, y alguna palabra más que queramos, ¿no? Y necesitamos también lo que es como un máster, que podría ser una especie de plancha o de un vaso invertido, una especie de tableta pequeñita, algo que resbala, incluso una moneda. Y eso se pone encima del tablero y cada uno de los que están, que normalmente tienen un mínimo de 2 personas, sería lo aconsejable, y un máximo de 6, pues ponen el dedo sin ejercer mucha presión encima del vaso o del máster. Y no es que sea necesario realizar ningún tipo de ritual, pero a veces, como la sugestión también funciona, y no está de más pues hacer una especie de invocación
para intentar que el vaso empiece a moverse. Esta invocación, pues, no tiene que ser, por supuesto, nada demoníaca ni nada religiosa. Simplemente, pues, oye, puedes decir, si hay alguien ahí que quiera comunicarse, puede hacerlo, será bienvenido, siempre y cuando, pues, quiera hacer el bien y no el mal. Y, bueno, intentar, cada uno tiene sus métodos de contacto para intentar que el vaso se mueva, ¿no? Normalmente el vaso se moverá muy poquito a poquito y irá cogiendo cada vez más velocidad. A veces lo hace incluso en círculo, la velocidad, cogiendo velocidad, que es como si hiciera energía, empieza el vaso a moverse en círculos. Y luego ya entramos en la fase donde podemos preguntar cosas y el vaso, pues, en teoría, o el máster, irá indicando las respuestas. Es importante que el tablero, pues, sea bastante una superficie pulida, una superficie lisa, lo mismo que el máster, para que pueda resbalar bastante, y que también normalmente, si hay 3, 4, 5, 6 personas, una persona es la que lleva la batuta, ¿no? Que es como el director, es el que, como el que hace de medium, ¿no? Uh-huh. El jefe. Y es el que normalmente suele ser el que pregunta, normalmente, el que le da un primer pequeño impulso al vaso para que aquello empiece a coger fuerza. Y se trata entonces de, una vez que el vaso ya empieza a moverse, pues realizar las preguntas. Es cierto que mientras más practicas, y si es con la misma gente mejor, pues el vaso cada vez, o el máster, irá cogiendo mayor velocidad y mayor soltura. No hace falta estarse 3 horas con el dedo puesto encima del vaso. Si a lo mejor sesiones de media hora o 1 hora, 2 veces por semana, pues es como se debería realizar una sesión de este tipo. Como siempre, con gente que esté preparada, ¿no? Cualquiera que quiera experimentar este tipo de fenómenos no debe ponerse a fabricar su tablero y empezar a hacer Ouija. Tiene que ser personas preparadas, al igual que las preguntas que se hacen. Tú no puedes estar preguntando, pues no sé, y me voy a morir. Claro, todo ese tipo de preguntas es lo que hace el peligro de la Ouija también. Tendrías que hacer preguntas no de ese estilo, sino más bien quién eres, estás ahí, qué me puedes decir. Más que me puedes decir sería qué puedes decirnos, pues yo qué sé, para incrementar nuestra fe, por ejemplo. Puedes preguntarles en qué lugar estáis. Bueno, preguntas que sepas tú que las respuestas tampoco te vayan a llevar a creer que, bueno, a unas respuestas que te puedan inducir a poner, a psicológicamente tener un problema, ¿no? Claro. Bueno, yo decirte que esto del tablero y esto es una cosa, para mí, muy moderna, ¿eh? Porque nosotros las ouijas las hacíamos con un vasito y con unos papelitos que íbamos recortando. Sí. O sea que Sí, correcto. Que un poquito es como lo que nos contabas con la Spirit Box, que se pueden utilizar todos los artificios que quieras, pero que al final, si hay un medium y si hay voluntad de comunicación, con un transistor valía, ¿eh? Un transistor desintonizado. Sí, correcto. Un poquito más por el mismo camino. Bueno, vamos así tocando los temas, luego ya entraremos con experiencias personales y todo esto, pero hay algunos temas más técnicos que me gustaría que tú nos puedas aclarar. Por ejemplo, esto de la ouijafonía, o esto no sé cómo se pronuncia, ¿esto qué es? Sí, Cuéntanos. ouijafonía. Bueno, ouijafonía es un término que inventó Paco Azorín, que es profesor de química y que ha escrito algunos libros, creo que tiene 2, dedicados al mundo de la Ouija. Es un gran estudioso, lleva como 30 años estudiando el mundo de las Ouijas. Quizás es uno de los que más saben en España de esto. Y él utiliza una técnica también de contacto, que es, mientras realiza la Ouija, graba psicofonías. Entonces, él pregunta, y no solo pueden contestar a través del vaso, ¿no? A través del máster, sino que también a través de la grabadora. Y es un sistema que a Paco Azorín pues, le ha dado bastantes resultados. Han habido otros grupos de investigación que también lo han intentado, de conseguir psicofonías a través de la Ouija. Piensa que cuando estamos haciendo la Ouija, normalmente entramos como en un estado semialterado de consciencia, ¿no?
y eso podría facilitar el fenómeno psicofónico. Entonces, en base a esta idea, pues a Paco Azorín se le ocurrió realizar grabaciones psicofónicas mientras efectuaba Ouija, con resultados asombrosos, ¿no? Él tiene por ahí grabaciones realmente asombrosas porque no solo son palabras sueltas que se graban en el magnetófono, sino que son a veces frases. Entonces, es el término que él ideó y que, bueno, me parece bastante correcto, la ouijafonía, que poca gente conoce, pero que es una técnica más de comunicación, de mezclar la ouija con la psicofonía. Y, por ejemplo, con las psicofonías sabemos, o al menos yo conozco, que cuál es la aportación de la ciencia, ¿no? Los experimentos o las pruebas que se han hecho en cámaras de vacío, o sea, en términos científicos, pero con la Ouija también se han hecho cosas, la ciencia. ¿Cómo trata el tema este? Pues hay de todo, porque normalmente la ciencia te dice que lo que está actuando es el efecto ideomotor. A ver, ¿cómo explicamos esto? Normalmente cuando ponemos todos los deditos encima del vaso, pues realmente podemos generar inconscientemente, a través de los microimpulsos musculares, hacer que el vaso se mueva, ¿no? Es un fenómeno por el cual ciertas personas sugestionadas mueven partes de su cuerpo de manera involuntaria. Entonces, hace que estos movimientos tengan como una conexión lógica con tus creencias y tus deseos, ¿no? Este efecto, detrás de este efecto está el caso de la comunicación facilitada, ¿no? Que es un método que estuvo muy en boga entre quienes cuidaban hace años, ¿no?, a niños severamente discapacitados y que creían que los podían ayudar guiando sus dedos en un teclado. Entonces, estos enfermeros, vamos a llamarlos así, ¿no?, cogían las manitas de los niños sobre un teclado y les preguntaban cosas, ¿no?, a estos niños, y parece ser pues que contestaban a través del teclado del ordenador. Y tras investigar esto se demostró que inocentemente los facilitadores, los enfermeros, eran quienes emitían los mensajes y no los chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un momento que desconectas, te pierdes y inconscientemente tú sabes la respuesta y ¡pum!, picabas tú en el teclado la respuesta y no era el niño, ¿no? Entonces, pasa algo parecido, en teoría, según la ciencia, con la Ouija y el efecto ideomotor. ¿Qué más dice la ciencia? Bueno, la ciencia ha hecho experimentos donde de una Ouija ciegas, es decir, te vendan los ojos y hacen preguntas al tablero. Y los que están en la sesión con el dedito puesto en el vaso, pues con los ojos vendados, aquello es totalmente azaroso, ¿no? De hecho, hay una persona que es bastante conocida en Massachusetts, que es Larry, que en su curso de ciencias naturales en la escuela, durante las primeras semanas de cada año, se dedica a dar clases de parapsicología con el método científico a los chavales, ¿no? Y bueno, una de las pruebas que más impactan a los niños es esta precisamente de la Ouija ciegas, ¿no? Que los niños están convencidos de que la Ouija pues es algo que funciona, que es algo más que conectas con entidades y tal. Y bueno, y este profesor les dice que cuando acierten alguna pregunta que solo él sabe, pues que aprobarán la asignatura, ¿no? A todos les dará un excelente. Los niños se emocionan, cogen la Ouija, el profesor pregunta preguntas privadas que solo él sabe, él no participa, solo pregunta, pero le venda los ojos a los niños. Y bueno, esto lo hace cada año, por ejemplo, y nunca ha conseguido resultados, ¿no? También ha habido más experiencias dentro del mundo de la ciencia, casi siempre lo mismo, ¿no? Son pruebas a ciegas y con resultados pues igual de malos. Aún así, ha habido resultados interesantes.
entre ellos los que consiguió William Warren, que es profesor de filosofía en Estados Unidos, bueno, falleció en el año 92, ¿no? Y él sí que, utilizando entre comillas, el método científico, sí que consiguió en algunas sesiones en Dublín que el máster se diera respuestas correctas a pesar que los presentes tuvieran vendados los ojos. Uh-huh. Y él lo explica en algún artículo y en algún libro, ¿no? Y además él no solo analizó esta cuestión, sino que él participó en sesiones donde también se le vendaban los ojos y bueno, pudo ver que efectivamente aquello se movía coherentemente, y no solo eso, sino que además a través de la aguja había conseguido respuestas de entidades que él conocía que habían fallecido, y de otras entidades que él no conocía y que decían que eran fallecidos, y que luego él pudo comprobar que realmente era así. Y estamos hablando de una persona que intentaba el método científico, puesto que él era una persona, pues, de ciencias, ¿no? Uh-huh. Y así han habido también las últimas investigaciones que realizó la Universidad de Columbia en Canadá, que ellos la cuestión investigada, lo que hacían ellos era, lo que querían saber era si el contenido, a ver, ¿cómo te explico esto? Ellos consideran que hay como dos tipos de memoria, ¿no? Una memoria más inconsciente y la memoria más consciente. Entonces ellos intentan investigar esto porque consideran que con la Ouija probablemente estamos accediendo a esa memoria inconsciente donde realmente todos los recuerdos se almacenan y bueno, que a través de la Ouija pues pueden aflorar. Y de hecho han hecho bastantes experimentos sobre eso, como por ejemplo preguntar preguntas culturales a un grupo de control y preguntar preguntas culturales a otro grupo de control, pero que respondan a través de la Ouija, y comparar las respuestas, ¿no? Y el hecho curioso es que los que utilizaban la Ouija para responder las preguntas de contenido cultural que desconocían tenían un índice de respuestas positivas mayor al 65%. En cambio, el otro grupo de control, que no le hacían preguntas culturales y que tenían que arriesgar a contestar, pues fallaban más. Y con esto los investigadores lo que dicen es que la Ouija lo que hace es acceder a esa parte del inconsciente donde está almacenada la información, y que es una parte más intuitiva. Y como la Ouija favorece la intuición, porque está siguiendo esa parte más oculta del inconsciente, es más fácil que respondas, que aciertes de cuestiones culturales que seguramente pues ya estaban ahí almacenadas, o que sencillamente te ha favorecido la intuición, ¿no? Uh-huh. Son investigaciones que se han llevado a cabo. Es complicado puesto que la ciencia tampoco puede, entre comillas, responder que, siendo un efecto idiomotor, cuando se juntan 6 personas, por ejemplo, y ponen el dedo en el vaso, entre las fuerzas de uno y las fuerzas de otro, más o menos deberían compensarse, y el vaso o bien no moverse o moverse erráticamente, pero no adquirir una personalidad propia, que es lo que sucede en experiencias Ouija. Y tampoco explica fenómenos alrededor de la Ouija que podrían ser más del tema parapsicológico, ¿no? Yo no los he vivido personalmente, pero los hay. O fenómenos con contactos con entidades que dicen ser fallecidas y que luego pues se pueden comprobar que así ha sido. No siempre sucede eso, pero a veces sí. Claro, la ciencia eso no lo puede explicar, ¿no? Por lo tanto, lo que suele decir la ciencia, que siempre es efecto idiomotor, microimpulsos musculares que inconscientemente mueven el vaso, pues a mí no me convence para explicar que esos movimientos inconscientes puedan generar frases largas y palabras coherentes, incluso a veces en otros idiomas, que no es el tuyo propio. Uh-huh. Bueno, llevamos un rato ya alejándonos un poquito ahora de la ciencia y pasando un poco más a las experiencias.
Hacemos, Sí. si te parece, Raúl, voy a poner Sí. un corte de nada, de 50 segundos de la película Verónica y hacemos una pausita de 2 minutos, pongo un poco de Verónica en la Correcto. música y continuamos, y aprovecho por, si quieren los oyentes, y si no tienes inconveniente, quieren hacer preguntas, que nos la dejen Sí. en el hashtag o en el WhatsApp o Claro. como quieran. Y intentarás responderlas. Y hablamos ahora de una parte ya más, te voy a hacer unas preguntas ya más personales sobre tus experiencias y sobre tu Sí. opinión, y podemos hablar un poco debatiendo. Si te parece, Raúl, Correcto. eso, 2 minutos, Perfecto. y tú Perfecto. no cuelgues la línea, y en 2 minutos volvemos a estar aquí. Perfecto. Venga, hasta ahora. Gracias. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Ayúdanos con el llamado. Continuamos en el vuelo 714 hoy con el especial Ouija. Estamos hablando con Raúl López, investigador de Tiempo de Misterio. Podéis verlo en la web, ponéis Tiempo de Misterio en la web, en YouTube, y os saldrán investigaciones. Sobre todo en YouTube encontraréis muchos vídeos y muy buenos de Raúl. Vamos a seguir hablando de la Ouija, y ahora le voy a hacer unos comentarios a Raúl para ver qué opina él de lo que vamos a hacer luego, y le pediremos ahora también su opinión personal, y hablamos de experiencias personales, y las preguntas que queréis hacer las hacéis en el hashtag, y mi compañera Victoria nos las trasladará. Bueno, Raúl, estamos de nuevo aquí. Esperamos a ver si nos hacen preguntas, y ahora podíamos, pues eso, hablar un poquito. Bueno, quería decirte que luego va a venir, nosotros tenemos una bruja aquí, una bruja del vuelo, que viene los sábados, va a venir inmediatamente después de ti, y vamos a ligar un poco los temas, ¿no? Un poco, tú vas a dar una visión, ella va a dar otra. Conchi Cosculluela es medium, ella se hace llamar la bruja buena, de Barbastro, porque es de Barbastro, y ya la hemos tenido ya muchas secciones aquí, y esta noche nos va a hacer, aparte de que nos va a comentar una experiencia suya con la Ouija, ella ha escrito 3 libros, y a veces pues nos narra parte de sus libros, y en uno de ellos relata una experiencia con la Ouija, y nos va a comentará, supongo, lo que tú has dicho, y luego ella, como te he dicho, es medium, y está en contacto con una tía suya fallecida, con la que tuvo una experiencia cuando ella era muy pequeñita,
era muy pequeña, con 8 años creo. Su tía murió y bueno, nos relató una experiencia, como su tía le habló cuando ella no sabía que estaba muerta, y su tía está siempre a su lado. Ella dice que bueno, le produce un montón de fenómenos. Y yo te digo una cosa, que hicimos una experiencia la última vez de contacto. Y claro, en la radio es muy difícil de certificar algo o de darle credibilidad. Yo se la doy toda, ¿eh? Pero hoy vamos a contactar con su tía, le vamos a preguntar algunas cosas, le vamos a preguntar también cómo podíamos facilitar contacto con el más allá, y decirte que esta tarde nosotros estamos hablando de esto con Conchi. Estábamos hablando de su tía. Ella nos comentaba que su tía esta tarde había provocado algunos fenómenos en la casa porque se había enfadado. Hostia, hemos oído un rap ahora, un golpe. No sé si será la tía Conchi o ha sido en tu casa, Raúl. No, allí no. No, pues se ha ido un golpe aquí, ¿eh? Si no has sido tú, yo he oído un clot y te juro que yo aquí estoy solo y no he tocado nada, ¿eh? Bueno, que luego quedará en la grabación. Pues nos ha pasado algo parecido, que hablábamos de la tía de Conchi. Y luego lo contaremos bien, ¿eh? Pero decirte que mi compañera Victoria, la productora, y yo nos hemos quedado un poquito gélidos, porque cuando estamos hablando de esto se ha colgado la comunicación. Y se nos han quedado, que tú sabes que a veces pasa, pero no es muy normal, y además a la vez se nos han bloqueado los móviles, a mí y a mi compañera. Bloqueado me refiero que hemos tenido que reiniciarlos. Curioso. Los dos a la vez. Te digo tú, curioso. Una experiencia que te doy, que nos ha pasado hace unas horas, esta tarde. Y bueno, no sé si tiene relación. Conchi nos estaba diciendo que había pasado algo parecido, algunos fenómenos de estos, no sé cómo le llamáis, electromagnéticos o qué, que la radio se le ha cascado, que estaba oyendo, porque en la radio han dicho una frase y la tía ha saltado, pero esto lo guardo como exclusiva, porque en la radio han dicho una cosa relacionada con el vuelo y la tía de Conchi, pues no sé qué ha pasado con las luces, eso que pasa, ¿no? Cuando reaccionan las fuerzas estas. Pero comentando todo esto, nos ha pasado esto de los móviles. Hemos dicho a Conchi, y Conchi nos ha hecho, no por teléfono, por el WhatsApp ya, por si acaso, nos ha dicho tranquilos, bueno, no pasa nada, no sé qué. Luego lo comentaremos. Quería compartirlo contigo porque son una experiencia que luego intentaremos repetir. Pero bueno, volviendo al tema, ahora yo ya te diré si nos vienen preguntas o no. Me gustaría saber tu experiencia con la Ouija. Nos has dado una serie de pautas científicas, un poco de conocimientos, un poco de historia de ello, pero tu experiencia, tú has hecho sesiones y ¿qué impresión te llevas? Bien. Pues sí, vamos a ver. Sí, he hecho sesiones, bastantes sesiones. No te voy a decir utilizando el método científico porque estas sesiones las he realizado más desde el punto de vista más de espiritual, porque considero que una de las maneras que se produzca el fenómeno con mayor facilidad, por lo menos en mi caso, y con mayor seguridad, es a través de la espiritualidad, ¿no? Entonces, siempre, no olvidándome del todo de la ciencia, pero sí que es verdad que las experiencias que he hecho he dejado un poco más de lado el tema científico. Es decir, no he puesto a prueba a las supuestas entidades, sino que más bien me ha interesado el contacto. A ver con quién contacto y qué es lo que me dice. Y luego ya analizo si eso ha podido salir de la mente de los presentes o si más bien es una entidad que pues toma como una personalidad propia, ¿no? Como que se crea, como que no sea tu mente, sino que es ajena, ¿no? Ajena a ti, ajena a los que están experimentando. Casi todas mis sesiones Ouija ha sido acompañado de Pamela Conja, que precisamente es sensitiva, intuitiva, como ella le gusta definirse, y que, bueno, pues eso también facilita el contacto, ¿no? En la Ouija uno puede contactar con entidades del más allá, entidades elevadas de otros planos dimensionales, intraterrestres, extraterrestres, incluso hay quien contacta con hadas,
con seres más mitológicos también, ¿no? Sí, más benignos también, o más positivos. Sí, exactamente, ¿no? Hay de todo, claro. ¿Con qué contactamos? No lo sabemos. Lo que te va a salir, tampoco. Y a veces incluso con lo que contactas no tiene nada que ver con tu propia creencia ni con tu propia religión, ¿no? Eso es un hecho también curioso. En mi experiencia personal, junto a Pamela, normalmente, casi en el 90% de las ocasiones, hemos contactado con lo que se denominarían seres elevados, ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? Por un lado, te sientes más protegido, porque sabes que estás contactando con seres protectores, o seres más elevados, ¿no? Y por otro lado es el mensaje que viene a través de la Ouija, que suele ser mensajes más metafísicos o más filosóficos. Te puedo dar un ejemplo, ¿no? En una de las sesiones donde apareció uno de nuestros, entre comillas, ayudantes o guías o seres elevados, ¿no? Nos dijo frases como que, lo voy a leer literalmente, ¿no? La razón se nutre de preceptos y pruebas. La fe nutre al corazón. El amor construye, no destruye. El prejuicio destruye la fe, el amor, las relaciones. Os enviamos pruebas todos los días. Nada es casual en vuestro camino. Claro, cuando empiezan a hablar de un tono elevado, a veces con palabras que tenemos que luego interpretar o buscar en el diccionario, ¿no? Porque no sabemos exactamente lo que significan. Y lo hace a una velocidad tal, el movimiento del vaso, del tablero. Claro, lo primero que piensas es, ¿esto está saliendo de mí o esto está fuera de mí? Te genera la duda, es lógico, ¿no? Cuando sesión tras sesión te aparece los mismos guías, porque no solo es uno, suelen ser varios, ¿no? Pero cada guía tiene a su vez su personalidad. Claro, ¿qué pasa? ¿Que somos nosotros y creamos disociaciones de personalidad? Podría ser, claro, porque aquí no descartamos nada, ¿no? Si somos nosotros, que es nuestro inconsciente, a veces se produce autosaboteaje. Es decir, tú ves que el vaso se mueve y va a la palabra, va a la I de Italia, va a la N de Madrid, va a la P de Pamplona, y tú dices, ya está, va a decir improbable, ¿no? Y tú le dices al vaso para que vaya más rápido, tú ya te adelantas y dices improbable, porque además queda bien en la frase. Sí. Y te dice el vaso, no, imposible. Claro, dices, hostia, si fuera de mi inconsciente tendría que darme la razón, porque es lo que yo pienso que va a decir, porque es lo que tiene, lo que cuadra en la frase, en principio, ¿no? Y te dice que no, te lo niega. A veces incluso cuando nosotros interpretamos la frase y decimos, ¿quieres decirnos esto con esta frase? No, y te lo vuelvo a explicar de otra manera para que lo entiendas. Dices, ostras, es que es una personalidad totalmente diferente, ¿no? Y además, Raúl, esto es muy común, yo a mí también estoy de acuerdo porque lo he vivido así también, es muy común porque claro, la comunicación es un poco lenta y un poco tediosa, letreando las palabras, y entonces normalmente ya con un poco de experiencia en esto ya se va cortando todo. O sea, cuando él empieza a decir una palabra, ya se le dice la palabra y ella dice sí o no, y así la comunicación es un poco más fluida. O sea que esto es muy común lo que nos estás contando, ¿eh? Sí, es bastante común. Claro, son cosas que te hacen dudar, ¿no? Nosotros hacemos preguntas también filosóficas, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el tiempo? Para ver qué es lo que contestan. Claro, a veces las respuestas te dejan fuera de sí, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser que eso salga de uno, no? Recuerdo una vez que preguntamos ¿qué pensabas del tiempo, no? ¿Qué es el tiempo? Y dijo, la entidad dijo, el tiempo, dijo, pasado, presente y futuro no existen. El tiempo es una caja fuerte, preciosa, de mucho valor. Es la única oportunidad de entender el valor de la vida y aprender. Claro, son frases de alto contenido. También me acuerdo otra que apunté por aquí, ¿no? Cuando dijimos, ¿qué opinas de las religiones?
Pues esa entidad dijo: sirven para dar un camino con reglas y preceptos de vida. El mundo es esclavo. El miedo y lo material dominan las emociones. Olvidáis que somos espíritu y el cuerpo es un medio para hacer experiencia en la tierra. Claro, te quedas muy parado, ¿no? Dices, es tremendo, ¿no? También hay que tener en cuenta que mi pareja, mi compañera, es italiana, aunque domina bastante bien el castellano, pero no lo suficiente como para que, si ella, que es más intuitiva, más sensitiva que yo, su inconsciente genere frases de este castellano, claro, pues más culto, ¿no? Porque a veces ella tiene que preguntarme, oye, ¿qué significa precepto? ¿Qué significa...? Claro. Claro. No solo eso, sino que a veces he hablado en otros idiomas. A veces tuvimos una experiencia donde nos contestaron en francés y los dos no hablamos francés. Claro. Estas son las cuestiones que se dan y que a mí me hacen mantenerme en mi posición que siempre mantengo en esta cosa, realmente, que es ni de crédulo ni de incrédulo. O sea, me mantengo un poquito en medio, porque todas estas cosas son factores que me hacen pensar de que es un fenómeno exógeno, o sea, que no viene de nosotros y que puede ser que comuniquemos con otras entidades. Me hacen pensar esto. Hay muchas cosas que me lo hacen pensar y que me podrían llevar aquí. De todas maneras, aunque mi opinión, ya te digo, que no vale para nada, pero sí, inconscientemente, en mi juventud hice muchas sesiones de esto de la Ouija y nos pasaron muchas cosas, y mi impresión, la verdad, la impresión que se me ha quedado dentro, si tú me pidieras mi impresión del corazón, es que esto me parecía a mí un fenómeno de sugestión colectiva, me lo parecía, analizándolo un poco, al menos en las experiencias que nosotros habíamos hecho, que sí que nos habían pasado cosas raras, eso siempre, de que, bueno, esto de que estalla el vaso, no lo sé. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que el vaso puede tomar velocidad y se cae y se rompe, ¿no? Esto dentro del contexto este de sugestión colectiva que todos estamos, luego lo ves como que el vaso ha estallado. Con eso no niego que pase, no niego que pase. A mí me pareció intuir o entender que había alguien que llevaba la sesión. O sea, que su subconsciente es el que llevaba la sesión, no que moviera el vaso conscientemente, sino que realmente estaba conduciendo las respuestas. No sé, yo hice estas apreciaciones. De todas maneras, luego nos han pasado cosas que no coinciden con esta teoría, ¿no? Que dices, bueno, la estadística, la casualidad no puede ser. Yo recuerdo una sesión que hicimos con mucha gente, de las primeras, con mucha gente, y además una ouija muy heterogénea, porque habían gente mayor, que eran los padres de unos, gente muy joven, gente de toda condición, y éramos muchos, que normalmente una ouija se hace con 4, pero es que éramos un montón de gente, ¿no? Por a lo mejor éramos 10 o 12. Y solo empezar, una de las chicas dijo, ¿me puedes decir algo de mi novio? Y todos pensamos, ya estamos, ¿no? Estamos con tonterías. Y la primera cosa que dijo el tablero, dijo teléfono. Y entonces nosotros dijimos, ¿teléfono? ¿Qué quieres decir con teléfono? Y le preguntamos, ¿qué pasa con el teléfono? Y en ese momento sonó el teléfono. Y claro, te puedes imaginar, que en ese momento todos éramos aficionados, no había nadie allí, digamos, que tuviera conocimientos de eso. En esos momentos, hostia, gritos, saltamos todos de terror, porque claro, habían velitas y esto. Y en el teléfono era el novio. Increíble. Sí, increíble. Que estaba en la mili y que la llamó. La llamó normal, sin nada, porque la llamó. Y claro, bueno, esto, hostia, no sé, tampoco significa mucho. Te cuento una experiencia de las primeras que tuve, porque claro, los novios llaman a las novias, ¿no? De normal, si están en la mili, y entonces, bueno, puedes decir, coño, es que igual la llama cada día, y mira, coincidió que estamos haciendo la ouija. Pues pensad lo que quieras. La cuestión es que ella preguntó, ¿me puedes decir algo de mi novio? Y el tío, la ouija dijo teléfono, y sonó el teléfono. Bueno, no sé, yo... Esta experiencia que tú cuentas es parecida a otras que cuenta Paco Azorín, que también es ouijas con vivos. Es como que la entidad que se presenta representa que es una entidad de la conciencia, sería la conciencia de un ser vivo.
de otra persona que está viva, no de una entidad fallecida, ni una entidad de otra dimensión, ni nada. Y es un caso, el que tú cuentas, que no es aislado, sino que se ha dado en el estudio, en los que han hecho estudios sobre la Ouija, en grupos, tanto en grupos espíritas como en grupos normales, que experimentan con la Ouija de una manera un poco más técnica. Y sí, se ha dado casos de conectar con la consciencia, no solo de los presentes, que también sucede muchas veces, que está claro que contactas también con tu propia consciencia, porque de ahí también hemos tenido experiencia, pero con consciencias de otras personas vivas, ¿no? Es curioso, pero ha sucedido. Claro, al final, en mi propia, al final esto es una experiencia personal, ¿no? Que uno tiene que vivirla, sacar sus propias conclusiones. A mí pues, nos ha pasado un poquito de todo, ¿no? Desde ser nuestra propia consciencia, aparentemente, quien te está contestando, a seres elevados en teoría, para quien crea también en ello, y también hemos tenido algún fenómeno más inexplicable o paranormal, como que contacte una persona que se suicidó, que te diga la fecha de nacimiento, que te diga cuándo falleció, y te diga dónde y de qué falleció, y luego pues encontrar en un periódico por internet pues que cuadran todos los datos, ¿no? Pues también ha sucedido, dices, entonces, ¿esto qué es? Porque esto ya no podemos ser tampoco nosotros, porque te ha dado datos demasiado precisos como para decir que eso es tu mente, ¿no? Claro, entonces, hay de todo, por eso están en estos fenómenos, igual que en el fenómeno de las psicofonías, es tan complicado poder deducir a qué nos estamos enfrentando. Es un poco, hombre, a mí me gusta lo que expresa el investigador José Garrido, que quizás sea uno de los máximos especialistas en el mundo de la transcomunicación, y buscando sobre todo información de qué es con lo que conectamos cuando hacemos Ouija, que nadie lo sabe. Hay mucha información, pero nadie sabe nada, ¿no? Yo me quedo con lo que dice José Garrido, que si te parece, leo 4 líneas, porque lo puedo explicar, pero es que lo explica tan bien que podría ser como el resumen final de lo que es o lo que podríamos estar conectando a través de la Ouija o a través de las psicofonías. Sí, Bueno, perfecto. Mira, él dice, las experiencias transcomunicativas comienzan en una especie de proceso psicológico, en un acto de percepción cognitiva que atañe única y exclusivamente al sujeto que lo experimenta. Desde el principio es un proceso disociativo de la personalidad del sujeto que comienza esa experiencia. A medida que se repite y se reitera la experiencia, se va creando una mayor disociación. Con esto no quiero decir que es nuestra mente la que crea el fenómeno, pero sí que es la que aporta un germen que con el tiempo se torna ajeno a nosotros, se independiza, es otro, incluso distinto a las características de personalidad del sujeto que experimenta, y se produce, por tanto, el acto de transcomunicación. Y dice, somos constructores de realidades. Cuando proyectamos nuestra intención hacia la realidad que nos rodea, si somos persistentes, esta se produce. Entonces, lo que viene a decir es que realmente vamos creando nosotros como una especie de disociación de una personalidad que podría ser incluso como una personalidad múltiple, ¿no? A partir de un germen, y que eso al final trasciende, es decir, ya no forma parte de nuestra personalidad, sino que se ha creado una nueva que además no pertenece a nosotros, es como exógena, pero que se ha creado a partir de nosotros, ¿no? Por eso él también dice que somos constructores de realidad. Y entonces, para conseguir que se produzca el fenómeno, o llevarlo el fenómeno a la máxima expresión, que sería el contacto con algo que parezca ajeno, tenemos que ser persistentes, creer que el fenómeno se va a producir, y una vez tienes esa creencia, hay como un cambio estructural cerebral, ¿no? Nuestro cerebro, que puede provocar que el fenómeno se desarrolle. Entonces, esa es una teoría
que, bueno, estoy bastante de acuerdo con él, porque es más o menos lo que he pensado siempre de este tipo de fenómenos, aunque él pues también tiene, lógicamente, este tipo de teorías tiene sus detractores, ¿no? Pero me parece que es dentro del poco sentido común que tienen todas las teorías del mundo paranormal. Para mí es una de las que más sentido común podría tener. Pues sí, la verdad es que está muy, muy bien explicado. Raúl, es que nos hemos comido el tiempo, ya es que nos ha pasado 1 hora sin darnos ni cuenta. Rápido. Pero me gustaría, de verdad, a mí me ha pasado, me parece que llevamos 10 minutos hablando. Pero antes de que te vayas, y si eres tan amable, no nos podemos ir sin responder un poco lo que nos están preguntando, porque hay mucha gente que se cuestiona. Ahora entrará mi compañera Victoria. Victoria, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos hace algunas preguntas que en el hashtag. De todas maneras, te quiero hacer una yo, de un oyente, de un volador, que es Candire, porque me parece una buenísima pregunta, a la altura total del invitado que tenemos hoy, la verdad. Me parece una gran pregunta, no sé, yo te la hago y te la hago yo. Que nos dice Candire, se dan casos, es que yo no me había planteado esto nunca, a lo mejor es que yo soy tonto, ¿eh? Dice, ¿se dan casos que es al revés? Es decir, que lleguen preguntas a los seres vivos de parte del más allá, o sea, que la Ouija nos pregunta a nosotros en vez de ser al revés. A mí me parece una buena pregunta. Sí. Por ejemplo, precisamente en una de las sesiones que yo tuve, pues con Pamela, pues una de las entidades nos preguntó, dijo, ¿qué estáis haciendo para entrenar cada día vuestra espiritualidad? Nos hizo una pregunta. Ostras, una pregunta o casi un reproche ya, ¿no? Un poquito, estaba increpándose un poco. Sí. O sea que eso es comunicación de ida y vuelta ya, clarísima. Sí. Un poquito... Luego nos preguntó... No, y así hemos tenido varias, ¿eh? Digo que un poquito lo que tú nos hablabas con la Ghost Box, que se conseguía una interacción de un sitio hacia el otro, y en algunos casos también podía ser inversa, pero que ahí es donde se demostraba un poquito que la manifestación era inteligente, ¿no? Sí, correcto. Entonces, realmente, las primeras veces... Mira, fíjate si es curioso el tema que llegó un momento que yo le dije a mi compañera, dijo, Pamela, vamos a poner en el tablero los signos de interrogación. Porque preguntan. Claro. Y hicimos bien, porque a veces, mira, una vez, tengo por aquí también, una vez que nos preguntaron, así que, ¿qué opinábamos nosotros? Dijo, ¿qué opináis? ¿Creer para ver o ver para creer? Y claro, y yo le dije, ver para creer. Y nos contestó, despertad, estáis durmiendo. Ostras. Es decir, hay un diálogo interactivo. Sí, total, absoluto. O sea que es una magnífica pregunta la que Sí, a mí... Porque no suele ser una pregunta que sale cuando se habla del tema de la Ouija, pero realmente, por lo menos a nosotros, nos ha sucedido. Nos pregunta, y en varias ocasiones. Se da por supuesto eso, que nosotros nos queremos saber cosas del más allá, ¿no? Pero no nos preguntamos si el más allá quiere saber algo de nosotros, ¿no? Por eso me ha llamado la atención la pregunta. Pero tenemos más preguntas también buenas, ¿eh? Esta es que me ha llamado mucho la atención. A ver, Victoria, léenos, porque veo que ahora la gente se está animando y ahora hay un montón de preguntas. Tenemos que ir rapidito, ¿eh? Venga, sí. Victoria, adelante. Bueno, he seleccionado algunas, vamos a empezar por una que la hace, hola ante todo Raúl, bienvenido, nos la hace Janet Jaer, y nos pregunta, Raúl, tal y como sugieren algunos parapsicólogos, casi en la totalidad de sesiones de Ouija, el contacto que se logra es con el subconsciente. Bueno, contestarle a esta oyente, muy amablemente, Janet, que ya lo he comentado, claro, hay contacto con el subconsciente y hay contacto que no sabemos si es del subconsciente o que trasciende o que es exógeno a nosotros. No lo sabemos. Pero hay sesiones que uno se da cuenta o percibe que estás conectando con tu propio inconsciente, con tus propios miedos y deseos. Lo hay. Pero es que luego está la otra parte que dices, es que esto es ajeno a mí, hasta es contrario a mis creencias.
Bueno, yo creo que Otra. hemos contestado, ¿eh? Sí, continúa, porque yo estoy viendo preguntas. Sale una pregunta del culé, que el culé no me lo imaginaba yo en estos temas, y veo que está haciendo también buenas preguntas. Venga, adelante, a ver si podemos contestar las máximas posibles. Sí, ahora te hago la del culé. Tenía otra de Marcela, otra oyente, que pregunta sobre las psicofonías que haces tú en tus vídeos. ¿Cómo hace para que se entienda tan claro? Vale. Bueno, sí, realmente es extraño porque normalmente en el mundo de las psicofonías pues son muy poco claras, ¿no? En este caso quizá actúa un poco el tema, tampoco lo sabemos, pero si tenemos que apostar por algo, y pues quizá actúe un poco el tema más mediúmnico, y eso hace pues que en este caso mis psicofonías pues algunas sean claras, otras no tanto, pero bueno, sí que es verdad que algunas son muy claras, ¿no? Puede ser un factor mediúmnico, puede ser un factor de suerte, la verdad es que no lo sé. Cuando consultas con los grandes transcomunicadores como Marcello Bacci, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, o Hans Otto Konig, que también he intercambiado con él diálogos, les preguntas qué importancia tiene la mediunidad para el contacto. Pues ellos te contestan que mucha, que trabajando la meditación y la mediunidad representa que obtendrás mayores resultados en el contacto, lo que significa contactos más claros o más espectaculares, ¿no? Entonces podría ir por ahí, pero realmente no lo sé. Lo que sí sabemos es que lo normal cuando grabas una psicofonía, sea el método que sea, es que las psicofonías sean muy poco claras, y la mayoría de veces también son pareidolias. Yo también he seguro que algunas mías son pareidolias también, y yo las he dado como buenas según mi criterio, pero probablemente no lo sean. Otra pregunta. Venga, otra pregunta. Voy a hacer la del culé, ya que la has visto por aquí, y después tenía una más de Llanes, que también es buena. De King Culé pregunta, ¿por qué en las personas mayores cuesta más en ver a un supuesto espíritu? Dicen que los niños chicos, los niños pequeños sí lo ven. He oído a pequeños hablar de personas que ni han conocido, que ni conocen. Los niños chicos es porque culé es gaditano, ¿eh? Y entonces allí se dice los niños chicos, pero lo entendemos todos perfectamente. Sí, por eso he dicho pequeño. Sí. Adelante, Raúl. Sí, bueno, es conocido que los niños chicos quizá pues todavía no tienen la estructura cerebral pues formada, bueno, más que formada, que también mediatizada. Es decir, ellos todavía tienen como intactas esa capacidad, esa imaginación, esa creatividad, esa capacidad de percepción, no tiene restricciones en sus creencias, porque sus creencias están todavía formando. Entonces, al tener en teoría la mente más clara, más limpia, pues es posible que le resulte más fácil acceder a ese otro tipo de mundo, ¿no? Y las personas mayores, pues que ya estamos mediatizados, ya estamos con nuestras creencias, pues bueno, ya nuestra mente no está tan libre, nuestra intuición está menos desarrollada, pues no nos cueste más acceder a esos mundos, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre se ha dicho que los niños tienen una mayor capacidad para ver, en teoría, pues espíritus o personas de otros mundos, que tampoco sabemos si eso tiene que ver con la imaginación del propio niño o no, pero aún así, bueno, como siempre hay de todo, ¿no? Habrán niños que tengan esa capacidad desarrollada y evidentemente pues vean algo que no sea normal, y habrán niños que simplemente es la imaginación, ¿no? ¿Hay algo más, Victoria? Sí, mira, teníamos una más que a mí también me interesa personalmente. Nos la vuelve a hacer Jan Jaer y pregunta que si hay Ouija online y si funciona. Sí, hay incluso apps, o yo he visto, ¿no? Hay Ouija online, pero no hay que fiarse mucho. Realmente se utiliza el ratón, sale como un tablero y una especie de planchet, y haces la pregunta en un campo que haya abierto para poderla hacer, y entonces pones el ratón encima de la planchet, la planchet se mueve digitalmente y te contesta.
Lo he probado, pero entre comillas, y bueno, espero que los programadores de estas cosas no se ofendan, pero vamos, que me parece un timo. No veo nada normal ahí. Sí, bueno, me parecía un tema un poco esto del online, un poquito fuera un poquito de nuestras competencias, porque bueno, yo he visto cosas online increíbles. Sí. Porque no sé si tú lo has visto, Raúl, que hay apps, yo a veces he estado mirando por curiosidad, hay apps para detectar fantasmas y tal, que se ve que utilizan los aparejos electromagnéticos del móvil, ¿no? Para detectar frecuencias o no sé qué, y en teoría, pues yo me instalé una, y me salían fantasmas, y la verdad es que detecté una cosa que me parecía evidente, que la acercaba al altavoz, yo tengo un altavoz, y bueno, aquello se ponía a petar, claro, porque el altavoz lleva un imán, y entonces, claro, me parece que todo esto, poca credibilidad pueden tener, estas aplicaciones. Ninguna. Ninguna. Se va. Bueno, ¿hay alguna cosa más, Victoria? No, nada más. Solo resaltar que, bueno, que tú le dices que su sobrina, con respecto a la pregunta que ha hecho antes, su sobrina que tiene 3 años, ha oído, sabe el nombre de su tío y ni siquiera pues lo ha llegado a conocer ni nada, y habla de él. O sea que... Eso se da bastante, aunque no tiene que ver con el tema, o bueno, no está directamente relacionado, se da, yo lo he oído algunas veces, de niños pequeños que hablan de familiares que no han conocido y que son muy pequeños, que tampoco han podido escuchar conversaciones o eso, Sí, realmente hay muchos casos y a veces pues me escriben también en el blog o en el Facebook y me lo cuentan, ¿no? Que experiencias con sus hijos pequeñitos de 4 o 6 años, increíbles, incluso te pueden contar, no solo experiencias de que ven fallecidos, sino que recuerdan vidas pasadas, que eso sería otro tema. Y es también bastante común el recuerdo de vidas pasadas en niños, muy común. Sí, los niños, pero de todas maneras, son un mundo aparte, porque son muy sorprendentes. Mira, hoy se lo comentaba a Victoria, mi hijo, que tiene 7 años, le he preguntado, ¿cómo es que te has levantado? Porque se ha levantado muy, muy temprano. Yo me acuesto muy tarde y se levanta muy temprano, o sea, por eso casi no duermo. Y me dice, le digo, ¿cómo es que te has levantado a las no sé, eran las 7:30 o todavía no eran las 8? ¿Cómo estás levantado tan temprano? Y el tío me salta y me dice, es que mi espíritu me ha dicho que tenía mucha calor y que me levantara. Tremendo. Y yo le digo, pero a ver, ¿qué quieres decir con tu espíritu? Porque la verdad yo no hablo con mi hijo de estas cosas, no, es muy pequeño, ¿no? Y dice, sí, digo, ¿qué quieres decir tú? ¿Alguien que tienes dentro? Dice, sí, el otro yo, dice, me ha dicho que tenía mucho calor, que me tenía que levantar. Y el tío, la verdad, es que no le veo tampoco nada raro, ¿no? Porque el tío estaba sudando, porque estaba muy tapado y estaba sudando. La cuestión es que me ha hecho esto y me ha dejado de piedra. Por eso te digo que los niños son mundo aparte, porque son sorprendentes. No sabes a veces si realmente tienen algún tipo de percepción que nosotros no tenemos, o es que nos sorprende por su forma de hablar, de algunas cosas que hablan, no sé. Es un mundo aparte los niños. Sí, es complicado. Bueno, antes de despedirnos te leo no preguntas sino alguna opinión, más que nada para que no se quede gente descontenta en el hashtag. Es Elia Val, que pone algunas opiniones, nos dice perdón, es un poco peligroso, yo aconsejaría no jugar con estas cosas si no es con gente experta. Janet Haer nos dice, es muy fuerte, lo probé hace muchos años y me quedé curada, nunca más, le tengo mucho respeto. Elia Baal otra vez nos dice, no vaya a ser que nos encontremos con cosas que no sepamos manejar y se nos vayan de las manos. Y por último, Elia Baal también dice, yo conocía gente que era muy reticente y cambian de opinión después de haber tenido alguna que otra experiencia. Bueno, Raúl, ¿nos tienes algo que añadir a esto que hemos dicho? Bueno, es lo que hemos comentado antes. No recomiendo que nadie practique la Ouija si no es con personas que dominen la temática. Uh-huh. Es así de sencillo, realmente. Y tienen razón, en la Ouija, si no lo sabes hacer bien, es peligroso. No tanto por el propio aparato, por el propio tablero, sino por nosotros mismos. Uh-huh. Mira, un oyente de nombre ilegible
porque es ilegible, pero que nosotros sabemos que antes se llamaba Destroyer, pero ahora pues, lleva un nombre imposible de leer, nos dice algo también muy bonito, que dice: creo que lo mejor del programa hasta ahora es que se está explicando todo de forma que cualquiera puede entenderlo. De lo cual me alegro mucho, ¿no? Porque quiere decir que que has triunfado, Raúl, en este aspecto. Porque la pretensión es eso, que la gente lo entienda, ¿no? Y luego acabaremos con una pregunta de una compañera mía, pero luego también leer una cosa muy bonita que dice Candire, que antes ha hecho esa pregunta tan destacada, que dice: si lo ves por el lado brillante, ahora sabrás las respuestas a las preguntas hechas. Bueno, casi es una reflexión espiritual, ¿eh? Y ahora vamos a darle paso a Mar Merchan. Mar, ¿estás aquí? Manifiéstate. Aquí estoy. Uy, qué miedo. Hola, Mar. Raúl, Mar es nuestra otra compañera del equipo, que ya la otra vez habló contigo, que además ya te dije que es una fan tuya, que le encantan tus vídeos y toda tu investigación, y que te sigue. Y tiene una pregunta. Hola, Mar. Que te la haga directamente. Hola, Mar. Hola. Bueno, pues es que una parte de esa pregunta casi me la has contestado cuando has dicho que esa reflexión de ese señor, que al final nos lleva un poquito a lo que últimamente está demostrando la física cuántica, ¿no? De crear la realidad. Y porque yo había pensado y había leído que podría ser, y quería saber tu opinión, los archivos acásicos que parece que hay por ahí, que es el conocimiento de la humanidad, podrían manifestarse a través de los que están jugando a la Ouija y soltar toda esa información que tú estabas contando, que te contesta cosas que tú no piensas que te vaya a contestar si fueras tú, pero si fueran esas informaciones que las tienes tú también escondidas, podría ser que fuera posible eso. Sí, puede ser lo que se conoce como akasha, ¿no? Es en sánscrito, algo así. Sánscrito. Idioma sánscrito, eso. Sí, ¿no? Es donde representa que es un lugar etérico, donde está contenida toda la información de la humanidad, pasado, presente y potenciales futuros. Entonces, como está ahí contenida la información universal, la pregunta realmente es muy buena, y también me lo he planteado, ¿Es posible que estemos accediendo a través de la Ouija, a través de ese semiestado alterado de conciencia, a esos campos, y de ahí extraigamos la información? Claro, es más difícil explicar cómo puede ser que el acceso a esos campos pueda generar personalidades múltiples que parecen exógenas, ¿no?, a nosotros. Pero podría ser que en algún momento, o en algunas informaciones que extraemos, realmente provengan de ese lugar, ¿no?, de esos campos de información. Es decir, que muy buena reflexión, que realmente es algo que sí que me había planteado, que algunas veces puede venir de ahí, alguna información que se extrae, porque piensa una cosa, que como he dicho que experimento con Pamela precisamente, para mí es una de las que más sabe del mundo acásico, ¿no?, del mundo de los campos de información, que ella no solo domina a la perfección, y que además ella es bastante buena, por no decir excelente, extrayendo información de esos campos. Claro, piensa que para acceder a esos campos de información, en teoría nuestro cerebro tiene que estar en un estado alfa, y con la Ouija, en ese estado que estamos medio en trance, porque no estás en trance, lógicamente, pero sí que seguramente si pudieran analizar nuestros cerebros con un electrocefalograma, probablemente estaríamos en ese estado alfa, por tanto propicio para poder acceder a esos campos de información. Por lo tanto, te doy la razón que puede ser una teoría muy válida. También podría dar un poquito de explicación, lo estaba pensando cuando estaba contando lo del niño Jordi, a que como los niños, bueno, también lo has dicho tú, no tienen aprendidas las cosas, porque
a nosotros Jordi nos contaba a veces y nos quería hacer ver que que lo primero que hay es que olvidar todo lo que tenemos, todas las estructuras que ya tenemos hechas. Entonces los niños tienen la capacidad de acceder a informaciones precisamente también por eso, porque están más limpios de influencia, de enseñanzas malas que aprendemos nosotros con el tiempo. Sí, claro, no solo eso, sino que además tienen muchas más conexiones neuronales que un cerebro adulto. Y que saber si eso también favorece el poder acceder a esas informaciones. Uh-huh. Bueno, Luna, sí que estaríamos mucho más tiempo, pero hemos sobrepasado el tiempo, pero con creces, y a mí se me hace corto. La otra vez nos pasó lo mismo, pero llevamos casi 1 hora y media con Raúl. Y yo me quedaría pues todo el tiempo que hiciera falta, porque es interesantísimo. Pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Luna, y muchas gracias, Victoria. Nos vemos en minutos. Gracias, chicas. Raúl, ha sido otra vez un placer estar contigo. La verdad es que nos has informado de un montón de cosas. Cuando crees que sabes algo, te das cuenta que no sabes nada, al menos en mi caso. Me encanta que vengas al programa y que te puedan escuchar los oyentes, que disfruten como yo de todo lo que nos cuentas. Hoy con la Ouija hemos dado una visión que yo creo que es necesaria. En vez de intentar en radio, lo fácil sería intentar dar miedo y estas cosas, hacer una Ouija en directo. Es una cosa que no me propongo, porque no me parece que tenga mucha coherencia hacer una Ouija en directo. Nosotros hacíamos esto de las Ghost Box un poquito como un entretenimiento, no teníamos ninguna pretensión de nada, ¿no? En cualquier caso, te doy la enhorabuena y espero que podamos tener otra ocasión, nos vuelvas a acompañar con otro tema. Esto que has comentado de la CAS, de los archivos acásicos y de la conexión de información, me parece un tema brutal. De verdad. Es brutal, sí. O sea que si en otra ocasión te parece, podríamos tratar esto, si eres tan amable, ya lo hablaremos, y cuando a ti te vaya bien y tengas un hueco, porque ahora pronto vendrá el buen tiempo, y imagino, bueno, tú estás en Canarias, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, claro, el buen tiempo ya es relativo aquí, ¿no? Pero iba a decir que volverás a salir, imagino, a tu afición, o una de las cosas que más te gustan, que es las fotos, ¿cómo se llama? Astrofotografía, ¿no? Sí, correcto. Claro, yo ahora he dicho la tontería porque pensaba ahora en invierno, Raúl debe estar más en casa, pero claro, estás en Canarias y allí tienes buen tiempo. Sí, pero bueno, no te pienses, que en invierno ha sido un poco más fresco, y también es verdad que hay más nubes altas en invierno y salgo menos a hacer foto astronómica, lo dejo más para el verano. A partir de mayo, claro. De mayo a octubre. Bueno, la verdad es que yo es que contigo me gustaría hablar de miles de cosas. La astrofotografía es una cosa que me parece de gran interés. Bueno, ya veremos a ver qué podemos hacer, a ver cuándo tienes un hueco, y si quieres, pues nosotros aquí sabes que nos encanta charlar contigo. Eres una de las secciones de calidad de este programa, junto con la sección de denuncia y la bruja, son unas secciones que más éxito tenemos. Muchas gracias. Yo encantado. Pues muchas gracias, Raúl, y hasta muy prontito. Hasta muy pronto. Buenas noches. A todos. Un abrazo, buenas noches. Adiós. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.